Buenas tardes, mi nombre es Einer Daniel Payares Amaya, mi documento de identidad. Pertenezco al SEAD de la ciudad de Cúcuta y me encuentro inscrito en el grupo 413 de Física General. Para dar solución al taller, vamos a situarnos en el punto 2, donde tendríamos que hacer un video explicativo. A mí me correspondió el estudiante número 4. Vamos a descargar el simulador. El tema del punto 2 mío era la presión del fluido y el flujo. Después de haber descargado el simulador, vamos a ejecutar el programa y nos van a aparecer una serie de preguntas. La primera pregunta es: en la primera pestaña del menú presión, identifique cada uno de los botones y variables que puede controlar. Abrimos el programa, nos ubicamos en presión, donde estamos. Tenemos aquí el medidor de presión, que podemos agregar una regla, podemos agregar una cuadrícula, podemos encender o apagar las atmósferas, y tenemos 3 sistemas de unidades diferentes: el métrico, en atmósferas o el sistema inglés, para poder trabajar en ellos. Podemos cambiar la densidad del fluido y podemos cambiar la densidad de la magnitud de la gravedad. Tenemos 3 ambientes diferentes para poder trabajar en ellos. La otra pregunta nos dice: en la segunda pestaña del menú flujo, identifique cada uno de los botones y variables que puedo controlar. Nos vamos a ir al programa. En la pestaña flujo tenemos un medidor de velocidad, tenemos un medidor de presión, podemos agregar una regla, tenemos 2 sistemas de unidades, métrico e inglés, podemos agregar fricción, podemos también utilizar un medidor de flujo para ubicarlo en cierto punto y pues dar las cantidades del caudal, el área y el flujo que hay en ese punto. Podemos utilizar por decirlo así, un ítem de densidad de fluido en el que podemos modificarlo y podemos aumentar o disminuir la densidad del fluido. Podemos modificar el caudal también, si queremos. Siguiendo con el punto E, dice: en la pestaña del menú torre de agua, identifique cada uno de los botones y variables que puede controlar. En torre de agua tenemos un medidor de velocidad, un medidor de presión, podemos utilizar una regla, una cinta métrica si lo requerimos. Podemos modificar las unidades de medida del sistema métrico, sistema inglés, y podemos agregar una manguera. También podemos modificar la densidad del fluido. Tenemos también acá una manguera. Podemos nivelar la cantidad de agua que queremos que salga de esa manguera. Y tenemos aquí una especie de tapón para que esa agua de ese tanque salga. Teniendo presente eso, establezca las diferencias de lo que encontró en los 3 literales anteriores. Pues las diferencias que yo encontré es que son 3 entornos diferentes, por decirlo así, en cada pestaña. Mientras que el fluido permanece estático en la primera pestaña, los otros 2 están en movimiento constante, y la posición del fluido con respecto al suelo es diferente en cada una de las pestañas. Aparte de esto, pues en cada uno de los entornos se puede trabajar para aplicar diferentes situaciones. Revise el video explicativo del uso del simulador reportado en la tabla 1 y determine qué faltó tener en cuenta en los 4 pasos anteriores. Después de que yo hice ese proceso, me di cuenta que pues no había observado el hecho de que en la pestaña 1 se podían manipular las válvulas y en la pestaña 2 se podían manipular las secciones transversales. En la pestaña 1 estas válvulas se podían manipular, y en la pestaña 2 se podían manipular las transversales. Listo, vamos a proceder con el punto H. Dice: responda a las preguntas de la tabla 4. La primera pregunta, la A, dice: ¿puede simular el principio de Pascal con las herramientas que tiene el simulador? Justifique su respuesta.
Primero tenemos que tener en cuenta que el principio de Pascal dice que si aplicamos una presión a un fluido incomprensible, esta se transmite de manera inalterada a todos los puntos del fluido. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso con el simulador? Nos vamos a presión, vamos a tener que reiniciar todo, utilizamos el entorno 3 de esta pestaña, colocamos un medidor de presión en 3 puntos diferentes y agregamos una masa de 500 kilogramos. Al esta masa aplicar una fuerza de peso sobre el agua, podemos notar cómo la presión aumenta equitativamente en los 3 puntos diferentes de presión. Yo ya había hecho este ejercicio anteriormente y pues había ubicado los puntos en 3 puntos diferentes, como podemos ver acá en el archivo. Al aplicar la presión ejercida por las pesas va a haber una variación equitativa en los puntos de presión marcados en la imagen anterior, en esta imagen. Al haber hecho este cálculo, pues tenía una presión inicial antes de la masa y tenía una presión final después de haber aplicado la masa. Cuando restamos estas dos presiones, la presión inicial y la presión final, podemos notar un aumento de 0.8 kilopascales en cada uno de los puntos que especificamos en el ejercicio. Como conclusión, si es posible simular el principio de Pascal con el simulador. Pasando a la pregunta B, ¿en cuál herramienta del simulador puede estudiar el principio de Bernoulli y cuáles variables no se tienen en cuenta? El principio de Bernoulli es, por decirlo así, el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea corriente. Se basa en ese entorno. Entonces, si nos vamos al simulador, nos damos cuenta que el flujo muestra una línea corriente, ¿sí? Una línea corriente, y con esto podemos calcular o podemos basarnos para hacerle un análisis al principio de Bernoulli. Este principio expresa que un fluido ideal, sin tener en cuenta las variables de viscosidad y de rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, cuando pasa esto, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, si suponiendo tengo diferentes amplitudes acá, diferentes áreas, por decirlo así, la cantidad de energía que voy a tener acá al el fluido pasar por este lado va a ser igual en este tramo que en este tramo, ¿listo? Eso es lo que nos quiere decir el principio de Bernoulli. Pasando al punto C, ¿cómo realizaré un ejercicio en el que emplee el simulador y la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos muestra que el caudal representado con la letra Q del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción, dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con la que fluye el fluido. Tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir lo siguiente, ¿sí? Se debe cumplir que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Las componentes de caudal se hallan multiplicando el valor del área en el punto 1 por el valor de la velocidad en el punto 1, que van a ser iguales al valor del área en el punto 2 por el valor de la velocidad en el punto 2. Yo escogí un ejemplo para poder comprobar esto. Dice: un caudal de agua circula por una tubería de 0.8 metros al cuadrado de área en su boquilla, a una velocidad de 6.2 metros por segundo. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1.6 metros por segundo, ¿qué área ha de tener la tubería que conectamos a la anterior? Yo hice el ejercicio, por decirlo así, en el simulador, pero vamos a realizarlo otra vez para que quede evidencia de la utilización del simulador.
nos está diciendo que acá nos está diciendo que el caudal va a tener 0.8 metros al cuadrado de área en el primer punto y una velocidad de 6.2 metros al cuadrado. Entonces nos vamos acá con el medidor, calculamos hasta donde nos dé el área, que es de 0.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, 0.8 metros por segundo al cuadrado, y vamos a tener en ese punto una velocidad de 6.2 metros por segundo. Acá, 6.2 metros por segundo. Listo. Ahora deseamos que la velocidad de la circulación aumente hasta los 1.6 metros por segundo. O sea que en el punto 2, vamos a tomar como referencia este lado, ¿sí? Necesito que tener una velocidad de 6.2 metros por segundo, de 1.6 metros por segundo, perdón. ¿Qué área debe tener este punto para que esa velocidad se mantenga en 1.6 metros por segundo? Entonces nos dirigimos con el medidor de flujo y nos damos cuenta que el área que debe tener es de 3.1 metros al cuadrado. 3.1 metros al cuadrado. Vamos a probar esto. ¿Cómo? Aplicando la fórmula. La fórmula esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es pasar esta velocidad que está multiplicando a dividir y despejamos el área 2. Nos quedaría de la siguiente manera: 0.8 metros al cuadrado, que es el área 1, por la velocidad 1 de 6.2 metros por segundo sobre 1.6 metros por segundo. La respuesta que nos da son 3.1 metros por metros al cuadrado, perdón, que es igual al área 2, tal cual nos muestra el ejercicio. Listo. El punto D nos dice: expresa una pregunta a los estudiantes que revisarán su video para que ellos den respuesta a su interrogante después de ver el video. La pregunta que yo dejo es la siguiente: ¿qué pasaría si se tuviese en cuenta la viscosidad y el rozamiento al momento de aplicar el principio de Bernoulli? Hasta aquí fue el video. Muchas gracias.